Muy buenos días. Hoy vamos a revisar la clase Terapias de soporte renal en ECMO. A modo de introducción, el ECMO es un sistema de apoyo temporal que reemplaza la función del pulmón y el corazón para devolver la homeostasis a otros órganos. La incidencia aproximada de reportes de falla renal aguda en pacientes con ECMO varía entre un 26 a un 85%, pero lo que sí es más constante en los reportes es que aproximadamente un 45% de estos pacientes van a hacer una falla renal severa que requerirá terapia de reemplazo renal. La falla renal aguda es mucho más común en los pacientes que están usando ECMO veno-arterial que en los pacientes que usan ECMO veno-venoso, con un 61 versus un 46%. Tanto la enfermedad subyacente que condujo a la situación de gravedad del paciente y que lo llevó a requerir ECMO, tanto como la exposición a la superficie no endotelizada del ECMO van a favorecer una respuesta inflamatoria sistémica. Esta condición genera un estado proinflamatorio mayor que en el riñón va a provocar ciertas complicaciones que van a contribuir a su posible daño, como lo son la dilatación de la arteria eferente en comparación con la aferente en el glomérulo renal, lo que finalmente va a llevar a una disminución de la presión de filtración glomerular. Pero también puede provocar una disrupción del glucocálice del revestimiento de la superficie endotelial, provocando aquí adhesión de leucocitos en la pared de los vasos. Y en forma independiente también puede provocar fugas capilares, lo que va a disminuir aún más el volumen intravascular. Es importante saber que las condiciones que generan esta mayor posibilidad de tener una falla renal pueden ser no solo relacionadas al ECMO, sino también van a haber variables que van a estar asociadas al paciente, como lo son la hipoperfusión, la pérdida de autorregulación, la hipoxia, las drogas nefrotóxicas, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la sobrecarga de fluidos. Debemos recordar que estos pacientes son pacientes que han estado grave, a los cuales se les ha administrado múltiples terapias, reanimación cardiovascular, reanimación de fluidos, uso de múltiples fármacos. Por lo tanto, estos pacientes estaban muy graves y fracasaron a todas estas medidas, razón por la cual se necesitó el apoyo del ECMO. Por lo tanto, pueden traer todas estas condiciones antes de partir la terapia. Y a esto se le suma la presencia del ECMO, que como dijimos puede traer alteraciones que pueden ser hemodinámicas, hormonales, problemas en la interrelación entre algunos órganos y factores del circuito mismo. En esta diapositiva podemos observar con un poco más de detención lo que acabamos de comentar. Con respecto al compromiso hemodinámico, va a depender mucho de qué tipo de ECMO estemos realizando. En especial, recordar, como señalamos en la primera diapositiva, que el ECMO veno-arterial puede contribuir mucho más a la producción de una hipoperfusión renal debido a la presencia al cambio del flujo sanguíneo que se transforma en continuo y no pulsátil. También pueden haber problemas hormonales como desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, puede haber alteración de la regulación del péptido natriurético. Recordar que aquí se produce un cambio en todo lo que es la composición de la volemia, por lo tanto hay interrelaciones mucho más sensibles como el síndrome cardiorrenal y la interacción pulmón-riñón que se hacen mucho más evidentes en el ECMO. Con respecto al circuito mismo, recordar que por ser una membrana también puede provocar que el glóbulo rojo esté sometido a tensiones, que se rompa, puede haber hipermioglobinemia, embolismo y hemólisis. Y la presencia de una membrana que no es propia de nuestro organismo puede por sí sola provocar o contribuir a aumentar este síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica, también secundario igual al contacto de la sangre y el aire en algunos pacientes. Es fundamental a la hora de poder decidir si este paciente va a requerir una terapia de reemplazo renal, es tener claro cómo vamos a hacer el diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Recordar que principalmente el diagnóstico está dado dependiendo del el consenso o los criterios que ocupemos, principalmente basado en el aumento de la creatinina, que puede ser en una o dos más veces o también en un valor único dependiendo del criterio que ocupemos, y también al débito urinario. En ECMO, las indicaciones más frecuentes para realizar terapia de reemplazo renal son, primero que nada, la sobrecarga de fluidos en un 43%, la falla renal aguda por sí sola en un 35%, algunos pacientes se conectan a ECMO de manera preventiva, aproximadamente en un 16%, y otros por alteraciones electrolíticas. Como les digo, es importante definir qué paciente voy a colocar y en general, independientemente de los criterios que ocupe la unidad de cada uno, ya sea los de rifle, los AKIN o los CADIGO, es importante tener claro que este paciente se tiene que tratar como si fuera un paciente en falla renal y con las indicaciones propias de un paciente en falla renal y con el criterio que la unidad se sienta más familiarizada. En general podríamos decir que las condiciones para indicar terapia de reemplazo están en esta tabla. Tenemos ahí la oliguriolanuria, acidosis metabólica grave, sostenida, hiperazoemia, hipercalemia, signos de toxicidad urémica, alteraciones del sodio, anasarca, sobrecarga de volumen, insuficiencia orgánica múltiple, el CIRSP o la sepsis como shock séptico propiamente tal. Con respecto a qué vamos a usar, primero que nada vamos a hacer un pequeño recordatorio. Acordarse que hay diferentes alternativas de reemplazo renal. Tenemos la hemodiálisis, la hemofiltración y la hemodiafiltración. Con respecto a la hemodiálisis, recordar que lo que ocupa es un mecanismo de difusión en el cual en un compartimento hay una membrana semipermeable y por diferencia de concentración de los solutos, las partículas se mueven de uno u otro compartimento intentando equilibrar sus cantidades. Para el proceso de hemofiltración, lo que se usa es una técnica de convección, en la cual está esta misma membrana semipermeable, pero se coloca un fluido de reposición que genera un aumento de la presión hidroestática y con esta diferencia de presiones por un mecanismo que se hace a contracorriente va a generar movimiento de partículas y finalmente el intercambio de las partículas que queremos mover y el agua. Acordarse que para hacer una técnica de terapia de reemplazo renal tengo que tener un hemofiltro. Acuérdese también que estos poseen dos cámaras. En la cámara interna pasa la sangre y en la externa se recoge lo que se ha filtrado. Los tamaños de los poros son variables dependiendo del tipo de filtro que yo esté ocupando. También depende del paciente en el cual lo voy a utilizar. Recordar que en general la hemodiálisis, o sea, los hemofiltros, tienen un tamaño límite de partículas que pueden atravesar. En el caso de los pacientes que están en hemodiálisis, por el tipo de mecanismo que se ocupa, que es la difusión, no van a poder atravesar partículas mayores de 5.000 Dalton. En el cambio, en los pacientes que están en hemofiltración, al tener también una presión que se agrega y que apoya el intercambio, las partículas pueden ser un poco más grandes, como de hasta 50.000 Dalton, pero no van a ser en su gran mayoría capaces de movilizar sustancias como proteínas o drogas o sustancias unidas a proteínas. Recordar que la albúmina tiene un peso molecular de 65.000 Dalton, por lo tanto no sería capaz de atravesar esta barrera. Los hemofiltros tienen que ser semipermeables, ¿cierto? Y es muy importante recordarse que es fundamental la biocompatibilidad. Con respecto del timing, o sea, cuándo vamos a decidir hacer esta terapia, es claro que mientras más precoz se haga,
se resolvería lo que provoca mayor mortalidad en el paciente grave, que es la sobrecarga de fluidos, y esto se corregiría más rápido y además también habría un control electrolítico mejor. El año 2020 se realizó una reunión, un work group, donde se hizo y se revisó la indicación de la terapia renal de manera preventiva, no logrando evidenciar en la revisión que esto mejore la sobrevida. Por lo tanto, la indicación fue que se siguieran las indicaciones habituales de reemplazo renal del paciente crítico. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se realiza esta terapia de reemplazo renal en el ECMO? Recordar que existe una modalidad continua y una modalidad intermitente. Con respecto al tipo y a esta modalidad, como el paciente está con un circuito, con una terapia en el cual existe una volemia que está circulando por un circuito externo, los cambios de la volemia de manera brusca pueden ser perjudicial tanto para el circuito como para el paciente. Por lo tanto, la modalidad que sería más segura y más estable para nuestro paciente sería la modalidad continua, porque la intermitente se producen movilizaciones de volúmenes en periodos cortos de tiempo y grandes en cantidad, por lo tanto eso podría generar mayor inestabilidad en el paciente. El acoplamiento de los métodos para realizar la terapia de reemplazo en el paciente conectado a un circuito de ECMO se puede realizar de tres maneras. Se puede hacer, como dice aquí primero, en la parte morada, de forma independiente. Eso significa que el paciente tendrá los accesos en los cuales va a estar en ECMO y otro set de accesos para el manejo de la máquina de terapia de reemplazo renal. También puede hacerse a través de un circuito en el cual yo introduzco un hemofiltro al circuito del ECMO, un hemofiltro en línea, y usando bombas de infusión intravenosa voy a ir controlando el volumen de ultrafiltrado. Y la tercera forma sería ocupando en el ECMO una máquina de terapia de reemplazo propiamente tal. Con respecto a qué elegir, evidentemente cada técnica va a tener sus ventajas y sus desventajas. Con respecto a la administración independiente, es importante recalcar que la limitación más grande sería la necesidad de tener un acceso vascular separado y que además voy a tener un volumen sanguíneo extracorpóreo que es mayor. Por lo tanto, y además en la parte de enfermería sería además más difícil de manejar porque habría que manejar dos circuitos independientes. Pero obviamente, como es una terapia conocida, ya tengo la claridad de cómo se usa, los parámetros son más fáciles de poner. Pero esta situación, que es la que estamos resaltando acá en la parte del medio, no sería la condición ideal por todas las limitaciones que tiene. Vamos a las otras dos. El hemofiltro en línea, que está aquí en primera instancia, que sería instalar un hemofiltro al circuito, no una máquina de reemplazo, sino que un hemofiltro solamente y manejarlo a través de bombas, tendría la ventaja que es de bajo costo, genera altos volúmenes de ultrafiltrado, no va a necesitar anticoagulación y por ser un circuito que ya está incorporado a un circuito de ECMO no necesita un volumen de cebado grande. Pero a la hora de monitorizarlo, tengo complicaciones porque necesito un dispositivo externo para poder controlar las presiones y medirlas. También voy a requerir bombas para poder manejar el ultrafiltrado que no va a ser tan exacto y que el ultrafiltrado que voy a obtener es menos preciso. Y por ser un flujo turbulento también puede tener más riesgos de hemólisis. Y nos quedaría la última forma, que sería conectar una máquina integrada al sistema de ECMO de terapia renal, como por ejemplo la Prisma, que es la que tenemos nosotros en pediatría. Esto nos permitiría ajustar precisamente la remoción tanto de solutos como de fluidos,
permite mantener la misma anticoagulación que estoy ocupando en el ECMO. No habría la necesidad de ocupar un acceso extravascular y las complicaciones propias de colocar un acceso vascular. Sí tendría que tener ojo aquí en este sistema en poder ajustar bien las alarmas, porque tengo que tener en cuenta que además hay otro circuito conectado a esto. Necesito tener una máquina en la cual pueda hacer esto. Es más, hay máquinas de terapia de reemplazo renal hoy en día que vienen con modalidad ECMO, como para la traen incorporado en el software, lo que nos haría mucho más fácil hacer la incorporación de estas alarmas. Hay que recordar que también habría una turbulencia de flujo y existe el riesgo tanto de hemolisis como de trombos, y que al ser un sistema que igual requiere una movilización de flujo que sale del circuito del ECMO, tendríamos un cortocircuito o un shunt que podría provocarse y tanto como de bulimia como también de recirculación. ¿Cómo sería conectar un hemofiltro en línea? Aquí lo podemos ver en el esquema. Aquí vemos que tenemos el paciente, ¿cierto? Aquí tenemos la rama de drenaje que iría a la bomba, ¿cierto? Posteriormente tenemos el oxigenador y la rama hacia el paciente. El hemofiltro en línea consiste en colocarlo en una zona en la cual se extrae el volumen que queremos filtrar, que normalmente es post-oxigenado, post-bomba, y se atraviesa el hemofiltro y se retorna previo a la bomba. ¿Ya? Hay que recordar que aquí existe un volumen que era del ECMO y que ahora ya no está en el ECMO, en el flujo del ECMO. Por lo tanto, el volumen de flujo del ECMO que llega al paciente no es igual que el que salió. Hay un shunt. Por lo tanto, es importante colocar un sensor de flujo en la vía arterial del ECMO para poder saber el flujo real que se está pasando al paciente. Esta es una técnica más simple, más sencilla, que requiere bombas de infusión, uno para el líquido fluente, otro para el líquido de reposición, y si quisiéramos agregar este sistema en hemodiálisis, habría que agregar una tercera bomba para la solución del dializado. Y vendría entonces ahora la alternativa de colocar una máquina de terapia de reemplazo renal propiamente tal a nuestro circuito de ECMO. Y aquí tenemos 5 posibilidades. La idea de esto es conocerlas y posteriormente evaluar como unidad cuál es la que nos acomoda más, cuál es la que presenta mayores ventajas o desventajas y la que se nos haga más fácil de monitorizar y de complementar con lo que son los cuidados de enfermería. Aquí tenemos la terapia número 1. En la terapia número 1, aquí vemos, esto es la máquina de terapia de reemplazo renal propiamente tal, representada en este cuadrado. El lugar de conexión sería postbomba, como lo vemos en el dibujo, ¿cierto? Postbomba. Y el lugar de conexión de salida de diálisis al circuito de ECMO sería a la línea de drenaje prebomba, ¿ya? Muy similar a lo que vimos en la terapia de hemofiltro en línea. ¿Cuáles serían las ventajas de este sistema? Que tiene un buen flujo de entrada de la terapia, no tiene resistencia a la salida en la terapia de reemplazo renal porque al ser en el lado venoso sería de menos presión, ¿cierto? Las desventajas es que puede disparar las alarmas por presión alta en la línea de entrada y disparar alarmas en la línea de salida. Y también que también se podría favorecer la recirculación. Los riesgos principales: coagulación del circuito de terapia de reemplazo renal, ¿ya? Como cualquier paciente con terapia de reemplazo renal, y para eso existen la monitorización y la vigilancia de la anticoagulación. La tipo 2. En la tipo 2, es un poco más enredado, pero no lo es tanto. El lugar de conexión de la entrada sería entre la bomba
y cercano al oxigenador, cercano a la bomba. Me explico. El paciente post bomba aquí, ¿cierto? Entre la bomba y el oxigenador se extrae la sangre, pasa por el hemofiltro y el retorno también sería entre la bomba y el oxigenador, pero más cercano al oxigenador. ¿Se entiende? Entonces, las ventajas de esto es que no hay riesgo de entrada de aire a la bomba centrífuga, y las desventajas es que genera altas presiones. Estoy trabajando en este segmento solamente en el cual estoy tanto extrayendo como reponiendo. Por lo tanto, es muy importante regular las alarmas en este circuito. Y aquí en este sistema el riesgo principal sería que podría haber más riesgo de coagulación en los conectores del ECMO, tanto en las líneas de entrada como en la salida de la máquina de reemplazo renal. El tercer modelo podría ser que se conecte el lugar de conexión a la línea arterial de retorno, como lo vemos acá, en la zona arterial. Ya una vez pasa post-oxigenador, ¿cierto? Y que el lugar de conexión al circuito nuevamente y la sangre vuelva pre-bomba, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de esto? Que tiene un buen flujo de entrada, ¿cierto? Porque como está en la línea arterial tiene más presión, ¿cierto? No tendría resistencia a la salida porque llega a un lugar de baja presión, ¿cierto? Las desventajas es que dificulta el cuidado del paciente y favorece la recirculación. Los riesgos en este modo habría mayor riesgo de trombosis en los conectores adicionales y también existe riesgo al estar cerca de los puntos de inserción de las cánulas, riesgo de decanulación. El tipo 4 tendría el lugar de conexión, o sea, donde sale en el puerto Luer de la salida del oxigenador. Aquí lo podemos ver en el dibujito, ¿cierto? Del oxigenador inmediatamente sale la sangre hacia el hemofiltro y retornaría al puerto Luer de entrada del oxigenador, ¿ya? Esto también tiene ventajas y desventajas. La ventaja de este sistema es que el monitoreo de la presión pre y post oxigenador es más exacta y previene además la entrada de aire entre la terapia reemplazo renal y el ECMO. Las desventajas es las presiones, que genera altas presiones tanto en la línea de entrada como en la línea de salida de terapia renal, y por lo mismo pueden haber alarmas que se activen y bloqueen el circuito, y también puede favorecer la recirculación. Los riesgos en este sistema es que hayan hemólisis y coagulación del circuito de terapia reemplazo renal. El último modelo vendría a ser que se conecte el paciente y que salga el volumen pre-bomba y que el lugar de entrada sea a la línea venosa, pero antes del oxigenador, ¿ya? Las ventajas, que al hacerlo antes del oxigenador, esto va a prevenir las microembolías gaseosas que pudieran venir del hemofiltro, ¿cierto? Las desventajas es que dispara las alarmas de presión en la entrada principalmente y dispara alarma de presión también en la línea de salida, ¿ya? Los riesgos, como en todos hemólisis, el riesgo aquí de entrada de aire a la centrífuga, y habría también mayor riesgo de trombosis en los conectores adicionales. Ahora, por lo tanto, ¿qué elegimos? ¿Ya? Es un poco complejo cuando uno ve todas las modalidades y las formas, pero claramente se ha evidenciado que usar una máquina de terapia de reemplazo renal propiamente tal y adecuada para usar en ECMO
que tenga posibilidad de ajustar alarmas y ojalá que tenga los software actualizados para usarla, sería más seguro, más exacto y más recomendado. El tipo de conexión va a depender de los circuitos que tengamos de ECMO, qué tipo de bombas de ECMO tengamos y de los software que tengamos en la máquina de terapia de reemplazo renal. Pero en general podríamos decir que en la bomba roller se recomendaría integrarlo pre-bomba, o sea, la máquina de terapia de reemplazo se dirige la sangre desde el paciente hacia la máquina de la terapia de reemplazo renal y se devuelve al circuito del ECMO. Y en la bomba centrífuga se recomienda que se conecte después de la bomba, pero siempre preoxigenador. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a elegir nosotros comunidad? En general, como cualquier sistema, cualquier tratamiento, cualquier terapia, siempre debe ser lo que se haga más cómodo y frente a lo cual tengamos más práctica y con lo cual la unidad esté más acostumbrada y familiarizada en hacer. Por lo tanto, se debe evaluar según el centro clínico los criterios que tenga de diagnóstico, los tipos de sistemas que maneje, los tipos de software que tienen y la experiencia del personal, sobre todo de enfermería, que va a ser la que va a controlar y va a hacer el armado del circuito. Con respecto a los parámetros, comentar que el flujo de sangre va a depender según la edad, el neonato de 10 a 20 miliminutos, lactante 20 a 40 miliminutos, niños bajos 20 kilos 50 a 100 miliminutos y niños mayores de 20 kilos 100 a 150 miliminutos. La extracción de líquido, que corresponde al ultrafiltrado, va a depender de mi balance hídrico y de la sobrecarga de volumen que tenga mi paciente. Idealmente mantener en débito que sea alrededor de 0,5 a 2 cc por kilo por hora, dependiendo de cuál es el objetivo que tenemos y pretendemos lograr, pero recordar que no podemos extraer más de un 5% del peso diario. Con respecto al flujo de líquido de sustitución, puede ser de 25 a 35 ml por kilo por hora y donde prefiltro o postfiltro va a depender obviamente de la técnica que la unidad tenga mayor conocimiento o mayor manejo, ¿cierto? Sabemos que prefiltro la sangre va a entrar más diluida y los riesgos de coagulación del filtro son menores. Y si el paciente lo requiriera, postfiltro sabemos también que podemos hacer una mayor cantidad de remoción de solutos y de otras sustancias que queden atrapadas en el filtro al pasar la sangre menos diluida. Eso quedará a elección de la unidad. Y el flujo de diálisis sería de 30 a 50 ml por kilo por hora. Con respecto a las complicaciones, pueden haber muchas y son las cosas que más probablemente nos van a generar la angustia al momento de conectar a un paciente. Pero también, si tenemos un problema, tenemos una solución. En el caso de que se detecte una disminución del ultrafiltrado, lo primero que tenemos que hacer es buscar en el filtro la presencia de coágulos o evaluar si el paciente está hipovolémico o está deshidratado. La solución, vigilar el hemofiltro, hacer cambios idealmente cada 3 o 5 días o antes según lo que la monitorización del filtro nos vaya dando, ir haciendo un cálculo estricto de los ingresos versus los egresos para evitar que el paciente se nos deshidrate y si fuera el caso que nuestro paciente estuviera hipovolémico, aumentar los ingresos o bajar la velocidad del ultrafiltrado. ¿Qué pasa si el paciente es hipotenso? Problema pudiera ser que está deshidratado, ¿cierto? Evaluar nuevamente mis ingresos versus mis egresos y administrar volumen. Con pérdida de sangre. Eso, el problema principal,
que haya pérdida de alguna conexión. La solución para el sistema: primero cerrar la llave de 3 pasos, desconectar el hemofiltro, evaluar dónde se está perdiendo la sangre. Si es que en el filtro hubiera burbujas o aire, retirarlas con suero fisiológico una vez que se haya desconectado al paciente del ECMO. El ultrafiltrado rosado podría indicar una ruptura de los capilares del filtro. ¿Cómo lo soluciono? Tengo que clampear el hemofiltro desde el circuito de ECMO, controlar el hematocrito y reemplazar el hemofiltro. ¿Qué pasa si hay aire en la parte superior de la vejiga y el calentador? El problema podría ser que haya una pérdida de la conexión o alguna trizadura en la llave de 3 pasos. ¿Cómo lo soluciono? Detengo la hemofiltración, ¿no es cierto? Coloco rápidamente al paciente en Trendelenburg para evitar que llegue aire al paciente. Remuevo el aire desde el circuito del ECMO y reemplazo el hemofiltro si es necesario. ¿Qué pasa si el paciente tiene orina color té, plasma rojo en puente o hemoglobina plasmática mayor de 60? ¿Cuál sería el problema? Podría existir hemólisis o que el clamp en forma de C esté muy apretado o que pueda haber coágulos en el hemofiltro. ¿Cuál sería nuestra opción de manejo? Soltar el clamp, que puede recurrir a aumentar el flujo del ECMO, chequear coágulos y cambiar el hemofiltro de ser necesario. Y por último, ¿qué pasa si el paciente desatura? La sangre desaturada probablemente puede ser por un shunt del hemofiltro. ¿Qué tengo que hacer? Ubicar el hemofiltro en el lado venoso, puedo aumentar el flujo del ECMO y también podría aumentar lentamente la presión del clamp C en el lado arterial hasta que las saturaciones mejoren. Otra cosa que nos preguntamos al momento de tener un paciente en terapia de reemplazo renal, bueno, ¿qué hacemos con la anticoagulación? La infusión sistémica de heparina no fraccionada es la anticoagulación estándar en pacientes que reciben terapia de reemplazo renal y ECMO, a menos que la heparina esté contraindicada. La presencia de hipercoagulabilidad o bien que el paciente sangre en forma excesiva, que puede impedir que se use heparina sistémica, pudiese requerir la adición de alguna anticoagulación regional con citrato para poder garantizar que esta terapia se administre de manera eficaz. Y obviamente va a depender de dónde esté conectada la terapia de reemplazo renal. Y también de la capacidad del centro en el cual está el paciente para disponer del citrato y lo que requiere para su monitorización. Y en el caso de que estuviera con anticoagulación regional con citrato y requiriera calcio, recordar que este debe infundirse a través de un acceso venoso central separado para reducir la coagulación del sistema. Con respecto a los cuidados de enfermería, mantener las medidas de asepsia y antisepsia durante el manejo del hemofiltro. Existe un apartado con respecto a los armados de los circuitos para integrar el hemofiltro o la terapia o la máquina de terapia de reemplazo renal al ECMO, pero en honor a la duración de la clase vamos a esperar la parte práctica para poder revisarlo con mayor comodidad. Es importante el control y el registro en hoja correspondiente de la cantidad de ultrafiltrado en forma horaria y las características de este. El balance hídrico del paciente debe ser en forma horaria, según necesidad y reposición de volumen. La programación de la UF la bomba de infusión es importante y va a depender también del monitoreo que yo haya hecho en este registro y de los volúmenes que están ingresando y egresando, ¿cierto? Y si se está usando diálisis, el volumen de salida debe ser mayor que el volumen de diálisis, o sea, ultrafiltrado más diálisis. Y es importante continuar el monitoreo de la anticoagulación, manejar el ACT
y la heparina según el protocolo de ECMO. Como les explicaba, existen clases y existe material con respecto al armado propiamente tal del circuito. Eso se puede revisar con posterioridad, pero probablemente no sea tan complejo en el caso de nuestra unidad, ya que usaríamos la máquina frente a la cual ya tenemos experiencia y que no es familiar, que es la Prisma, ¿cierto? Por lo tanto, serían más o menos los mismos cuidados de esta máquina y solo tendríamos que decidir y elegir nuestros lugares de conexión y aprender el cuidado de la conexión a estos lugares. A manera de conclusión, la falla renal es extremadamente común en pacientes en ECMO y es evidente ya que son pacientes que están gravemente enfermos y se va a asociar también a peores resultados a corto y a largo plazo en pacientes con ECMO. Recordar que los pacientes con ECMO pueden requerir un seguimiento prolongado y que una parte no despreciable de estos pacientes a largo plazo pueden desarrollar una falla renal crónica. La indicación más común para iniciar la terapia de reemplazo renal es la sobrecarga de volumen y seguido esto los trastornos metabólicos cuando el riñón ha perdido su capacidad. La técnica de reemplazo renal en ECMO va a depender de la práctica y la experiencia local. Se necesitan más investigaciones para determinar cuál sería la técnica óptima para combinar el ECMO y la terapia, la dosificación óptima del fármaco y el pronóstico renal a largo plazo. Y por último, usar los protocolos estándar de anticoagulación que tengamos en la unidad para el manejo del paciente con ECMO. Muchas gracias.